Bueno, muy buenos días, apreciadas estudiantes. Hago esta grabación de este video con el fin de reemplazar la clase que vimos en la primera sesión, que no alcancé a grabarla. Entonces, es la clase número 1 para que a todos les quede toda la información y podamos entonces cumplir con todos los estándares. Entonces, me dispongo a compartir la pantalla para que ustedes puedan tener visual de la presentación que elaboré para poderles compartir esta clase número 1. Bueno, entonces una cordial bienvenida a todas. Vamos a dar inicio a este módulo de psicología infantil para el programa técnico laboral por competencias en atención a la primera infancia. Vamos a hablar temas referentes al inicio de lo que trae el módulo, nuestra guía de aprendizaje, como es de costumbre, la socialización de los contenidos de esa guía, además de eso también el contenido de nuestro cronograma de actividades. Empezamos entonces hablando de la guía o socializando la guía de aprendizaje, en su objetivo general, que es el reconocer la importancia de los aspectos de maduración, crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas menores de 6 años, los cuales son las competencias para las cuales ustedes están estudiando. Entonces, unos objetivos específicos para el desarrollo de este módulo y los afianzamientos en los conocimientos en cuanto a analizar y comprender el papel de la enseñanza, la variable edad en los cambios evolutivos, profundizar en el conocimiento del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioafectivo y sexual durante la primera infancia. Además de eso, identificar los diversos cambios que se dan durante esas etapas. Manejar generalidades en temas de interés para los asistentes infantiles. Es decir, en cuanto a lo que es el control de esfínteres, agresividad infantil, el apego, los miedos, el abuso sexual, la timidez, los niños adoptados, las madres sustitutas y temas adicionales como son los procesos de socialización, ¿cierto?, de los niños en las diferentes etapas de su desarrollo. Conocer también el papel fundamental que desempeñan los distintos contextos de desarrollo y los agentes de socialización, como son los padres, las madres, los profesores, los hermanos, los compañeros, es decir, todas esas personas que conforman el entorno en el cual el niño se desarrolla, que hacen parte de ese entorno. En la construcción de ese desarrollo, ¿qué papel juega cada uno de estos actores en ese proceso? Conocer la importancia del juego como parte importante del proceso de socialización de los niños y las niñas menores de 6 años. Como sabemos, es importante el juego. Es una de las actividades rectoras para el aprendizaje en la educación infantil y vamos entonces a trabajar sobre ese tema en nuestra última clase. Sin embargo, ya están compartidas las evidencias, las lecturas para que ustedes puedan ir apropiándose de todos estos conocimientos en su Q10. Nuestra introducción en la guía nos plantea unos términos generales sobre el tema de lo que es la psicología infantil. Nos plantea que la psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento de los niños desde su nacimiento hasta su adolescencia. Se centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social de los niños. Así es como los psicólogos infantiles llevan adelante métodos para prever y resolver los problemas en la salud mental de nuestros niños. De esa manera, la psicología entonces tiene como fundamento buscar esa estructura empleada en el contexto experimental donde el ser humano descubre por sus propios medios experiencias, imágenes y sentimientos que lo conducen a ser consciente de su conducta y trayectoria. Observación directa, la observación directa es importante, pues está integrada a la descripción, análisis de diversas conductas y etapas de los niños y las niñas que son la motivación de nuestro saber. Es decir, ustedes como educandos, como cuidadores
deben estar siempre alertas, observando directamente a los niños que son de su responsabilidad, para así poder detectar a tiempo y poder describir las diferentes conductas y etapas que ustedes pueden visualizar en esos niños y así poder entonces contribuir a un mejoramiento de esto. El desarrollo emocional del infante es otro punto clave en la vida, pues el niño y la protección que se le debe dar por parte de los padres es fundamental, ya que en este proceso se inicia la enseñanza de las costumbres y las normas, las cuales se ponen en práctica a través de la vida social de estos niños. Por otra parte, la familia, como eje central de la sociedad, cumple un papel importante, pues su influencia es primordial en la vida y desarrollo del infante en todos los aspectos, emocional, sexual, que de una manera u otra buscan entonces ser integrales. Debemos estar siempre alertas también, sabiendo y conociendo el entorno en el cual nuestros niños se están desarrollando. Tener esa relación con los padres, siempre se les ha transmitido la información que el trabajo pedagógico no es solamente en el aula, el trabajo pedagógico continúa en casa. Entonces siempre hay que estar de la mano con los padres para poder irlos orientando, guiándolos también sobre los procesos de nuestros niños. Esta guía, este módulo que van ustedes a ver, las ayudará a ustedes a adquirir herramientas y a tener bases para ayudar a encaminar tanto a los padres de familia como a los infantes en el logro de cada una de estas potencialidades que se buscan como parte de la integralidad del ser humano. Es así entonces como nos convertimos en orientadores, ¿cierto? En el momento en que estamos trabajando con nuestros niños. Dentro de este módulo, ¿cierto? Se siguen unas actividades donde se desarrollan por fechas y llevan una secuencia normativa, como es entonces, está planteado en nuestro cronograma de actividades, el cual ustedes tienen acceso a él en la Q10, allí está compartido con fechas explícitas y toda la información. Por eso es importante que el estudiante siempre esté revisando para saber qué le corresponde, cuáles son sus responsabilidades cada semana. Para esta semana, como lo estamos haciendo hoy, tenemos entonces esta actividad y este desarrollo de temas. Es importante siempre estar muy de la mano con nuestra Q10, revisando los anuncios que el docente coloca y estar presente en las clases virtuales con el fin de poder estar al día con las actividades a desarrollar. Bueno, entonces, dentro de las actividades a desarrollar en este módulo, tenemos entonces el tema sobre qué es la psicología infantil, el ciclo de vida del ser humano, taller aplicativo de psicología infantil, el ciclo de vida, exposiciones creativas por parte de ustedes como estudiantes sobre cada una de las áreas del desarrollo de los niños. Específicamente del desarrollo psicomotriz, del lenguaje, desarrollo cognitivo, socioemocional, el sexual y el desarrollo de la personalidad. Estas actividades se van a desarrollar entre semana 1 y 2. Luego, compartiremos la socialización de la lectura de crecimiento, desarrollo y maduración. Analizaremos las nuevas políticas sobre la primera infancia. Haremos ahí un recorderis porque eso lo vimos ya en pedagogía, en el módulo de pedagogía. Tendremos también entonces un taller aplicativo número 2 sobre las temáticas abordadas durante semana 2, que son crecimiento, desarrollo y maduración. Luego también en la semana 3 se desarrollará una actividad que lleva por nombre Feria de la Salud Infantil, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer unos stands donde ustedes van a poderle transmitir a las personas que se acerquen, comunidad educativa, van a poder ustedes trabajar los temas y poderlos compartir, estos temas de interés para la infancia.
En la clase número 4, como es de costumbre, se hace el examen de producto y también se desarrollarán unas dramatizaciones sobre los diferentes trastornos de la personalidad infantil. Estos temas ya han sido durante la clase número 1 indicados por el docente a cada estudiante qué tema le corresponde. Pero es importante que para el examen de producto cada estudiante haya hecho lectura de todas las temáticas, de todos los trastornos y su clasificación. Es importante que siempre estemos al día con las lecturas que se comparten y podamos ir adquiriendo ese conocimiento. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro módulo, inicia el 12, ¿sí? Y finaliza el 3 de julio del año 2021. Empezamos entonces con las temáticas. ¿Qué es el ciclo vital? Aquí como podemos ver una imagen, vemos esa imagen que trae desde el momento prenatal, desde el inicio de la etapa prenatal hasta la vejez y muerte, todo este desarrollo que el ser humano como tal tiene. Esto es base de estudio para nosotros. Pero nos vamos luego entonces nosotros a enfatizar en la etapa hasta la niñez. El ciclo de vida del desarrollo humano. Nos dicen que es un proceso vitalicio en el que intervienen tanto las fuerzas del orden biológico como las experiencias ambientales que van manifestándose a lo largo de las diversas etapas de la vida. Desde la fase prenatal, de formación del ser humano dentro del útero de la madre, como lo podemos ver en la imagen, ¿cierto? Hasta la vejez y muerte, como podemos verlo aquí. Se lleva a cabo el estudio en 7 etapas de ese desarrollo, que van desde la fase prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad o vejez, ¿cierto? Así como lo estamos viendo ahí en la imagen. Y aquí tenemos la clasificación. Pero, ¿qué es la psicología infantil que nosotros vamos a trabajar? ¿Cierto? La psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento de los niños desde su nacimiento hasta su adolescencia. De esta forma, esta rama de la psicología se centra en el desarrollo psicomotor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social de los niños. Así es como entonces los psicólogos, que son los profesionales en esta área, infantiles, psicólogos infantiles, llevan adelante métodos para prever y resolver los problemas de la salud mental de nuestros niños, ¿cierto? Ellos, a través de unos procesos de estudio, de observación y de trabajo interactivo con los niños, ellos pueden detectar esas posibles anomalías en su desarrollo en estas diferentes áreas que pudimos ver anteriormente. Entonces existen esos cambios que se dan durante la edad específica infantil entre los 0 y los 6 años. Es importante saber que el objeto de estudio de nosotros en este módulo va a ser el desarrollo psicomotriz, el lenguaje, cognitivo, socioemocional, sexual y de la personalidad en los niños entre 0 y 6 años. La psicología infantil se encarga entonces de ese estudio de esos comportamientos desde su nacimiento hasta la adolescencia. De esta forma, esta rama de la psicología se centra en el desarrollo psicomotor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Así es entonces como estos profesionales pueden detectar y pueden ayudar a los niños a mejorar algunos procesos que tienen deficientes y como tal ayudar también a los padres en la orientación de cómo pueden trabajar con sus hijos en casa. La psicología infantil atiende a 2 variables que pueden incidir en el desarrollo de los niños. El factor ambiental, como influencia de sus padres o de sus amigos, y el factor biológico determinado por la genética, como podemos ver en la imagen. Entonces decimos, esos factores que influyen en el desarrollo del niño de tipo ambiental, ¿cuáles serían?
factores genéticos, prenatales, perinatales, postnatales, que se dan durante el desarrollo del niño en esa etapa embrionaria como tal, y que lleva una carga genética hereditaria de los padres. Y el factor biológico que incide sobre lo que es la estimación, la afectividad que recibe el niño, las normas de crianza establecidas en el hogar, los factores culturales del medio en el cual la familia se desarrolla y socioeconómicos también. Condiciones de la familia, todas aquellas condiciones que marcan el contexto familiar, si hay un abuelito enfermo, si se vive solamente la pareja con el niño, si es una familia extensa donde están tíos, abuelos, primos, y el niño tiene contacto con toda esa interacción de personas y tiene procesos de socialización con un número grande de personas, o si simplemente es mamá, papá y el niño. Todo eso incide sobre el desarrollo de los niños, todos esos factores. Entonces, en cuanto a las principales teorías que de pronto tienen mayor fuerza, ¿cierto? Y para las cuales estos profesionales de la psicología y nosotros como tal, en nuestra intervención pedagógica con los niños, podemos tener en cuenta, estas tres teorías que les traigo aquí a colación son las principales para de pronto prestar atención a todos esos procesos de desarrollo de nuestros niños y detectar esas diferentes anomalías o situaciones diferenciales que podemos entonces nosotros poner en conocimiento de los padres para que así se empiece esa ruta de atención a nuestros niños. Por otro lado, en nuestro proceso de pedagógico de intervención podemos estimular a que este desarrollo de los niños se vea de una mejor manera, es decir, ayudarlos, orientarlos, facilitarles procesos para que ellos puedan desarrollar aún mejor sus habilidades, sus competencias. ¿Sí? Esa es nuestra labor. Entonces nos ayudamos de la psicología infantil para poder aprovechar todo esto. Tenemos entonces tres teorías principales, existen otras más que también aportan a todo este proceso de conocimiento, pero las tres que dan las pautas serían la teoría psicosexual del señor Sigmund Freud, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la teoría psicosocial del señor Erik Erikson. Entonces, vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Tenemos la teoría psicosexual, que es la teoría freudiana del desarrollo de una personalidad sana, que es imprescindible para satisfacer las necesidades instintivas del niño. Freud afirma que las tres etapas estructurales de la personalidad son el ello, que es la fuente de todos los instintos primarios, esos instintos de supervivencia iniciales, el super yo que presenta reglas sociales, ¿sí? Morales, y el yo, que es una fase intermedia entre el ello y el super yo, que busca es un equilibrio entre ambas y tratar de llevar las cosas de una forma a la mayor normalidad para que así como tal, en el medio en que se desarrolla el niño, en el contexto como tal, y también suplir algunas de sus necesidades instintivas, ¿cierto? Que tiene entonces el ello. Es decir, el yo busca el equilibrio como tal en ambas instancias. Él dice entonces que una personalidad sana se forja en los niños cuando están equilibrados estas tres instancias. Veamos entonces parte de esas etapas que él postula como teoría psicosexual del desarrollo psicosexual de los niños, de las personas, porque llega hasta la adolescencia y adultez. Entonces, las de nuestro interés principal serían la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, que son las tres teorías que abarcan las edades de estudio para nosotros, la primera infancia. Iniciamos entonces con la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el año de edad. Aquí el bebé, ¿cierto? La personita, en cuanto a sus características principales que resaltan dentro de esta etapa es la asunción del bebé del pecho de la madre o la mamadera que llaman. La no satisfacción puede desarrollar hábitos como morderse las uñas, lápices, beber alcohol, fumar.
Es decir, el niño desarrolla en esta etapa y vive de forma libre e intensa esta parte instintiva de este reflejo, ¿cierto? De succión, con el que nacen los niños, ese reflejo de succión, y busca el placer, y su placer más profundo está concebido en ¿qué? En poder mamar el pecho de su madre, de poder succionar ese pecho. Y entonces nos dicen que una parte importante que se debe desarrollar durante esta etapa es la no satisfacción de esta acción va a llevar entonces a que las personas en las siguientes etapas y en su adultez conciban de pronto estas situaciones, estos hábitos que son morderse las uñas, lápices, beber alcohol, fumar, es decir, desencadena una serie de situaciones posteriores que se reflejan en la etapa adulta. La fase o la etapa anal está considerada dentro del año a los 3. Se relaciona con el control de los esfínteres, ¿cierto? ¿Cuáles serían los esfínteres? El control de los esfínteres es el control que puede ya empezar a ejercer el ser humano en cuanto a lo que es el control de la vejiga y el control de los intestinos para defecar o para orinar. Entonces ya se supone que en esta etapa, entre el año y los 3 años, empieza un proceso de control de esta parte fisiológica en el ser humano, y al no satisfacer este proceso, puede expresarse, por ejemplo, el desarrollo de compulsiones por la limpieza, situaciones ya de tipo trastorno que el niño puede vivir en las siguientes etapas al no desarrollarse de forma adecuada esta etapa anal. ¿Cuándo suceden este tipo de situaciones? Cuando los cuidadores o padres, mamá, papá, que son los encargados del cuidado del niño, viven este momento en una forma de estrés. Cuando se le regaña al niño por no avisar a tiempo, cuando ante cualquier accidente que ocurra con las heces fecales, el niño entonces es regañado, se le sube le suben la voz, lo regaña, o sea, es decir, el niño siente un ambiente estresante al momento de producirse esta acción. Y entonces empieza el niño a ocultar el momento, a no informar, esconderse detrás de las puertas para poder hacer. Y entonces es cuando existen las fijaciones que conducen entonces, miren, a estas compulsiones que son extremos de una etapa mal desarrollada, ¿cierto? La etapa fálica. Bueno, una parte importante que hay que anotar de la etapa anal es la siguiente. El niño concibe desde su pensamiento que las heces fecales son un regalo para el cuidador. Por lo tanto, este momento debe ser un momento feliz, debe ser un momento de satisfacción. De hecho, la satisfacción mayor en esta etapa para el niño está en el área anal. Es decir, él siente satisfacción al momento de ir a hacer. Por eso es que es tan importante todas las medidas para que el niño pueda desarrollar esta etapa de una forma muy placentera, que sea feliz, y que al niño se le den las instrucciones paso a paso, con buen tiempo, sin estresarlo, sin decirle que por qué no avisó, sin regañarlo porque ocurrió un accidente. Nada de eso. El niño debe vivir esa etapa con mucha felicidad, y el padre o cuidador debe transmitirle al niño esa confianza y ese vínculo como tal entre el niño y el cuidador o el padre debe estrecharse mucho más con esta situación, porque es lo que te está dando es un regalo, el cual te debe hacer feliz. Por lo tanto, el momento de hacer
chichi y popó, ¿cierto? De controlar esos esfínteres y que se dé como tal esta pulsión, debe ser un momento feliz, no debe ser un momento estresante para nada. La etapa fálica va desde los 3 a los 6 años. Se relaciona con la manipulación de los genitales porque el niño como tal descubre sus genitales. Y parte importante de este proceso en esta edad es que el niño pueda hacerlo de una forma sana, sin tabúes, sin control, en el sentido de que no pueden ver al niño o a la niña ocultándose porque ya enseguida hay un regaño, ¿cierto? No. Al niño hay que ayudarlo a que él explore de forma muy normal, pero también hay que tener en cuenta que no existe una fijación, entonces que el niño descubra sensaciones, ¿cierto? Y entonces esté todo el tiempo tocándose, no. Hay que permitirle que lo haga, pero en lo posible también hay que distraerlo, hacerle ver otras actividades para que este proceso se pueda dar de una forma lo más normal posible. Aparecen fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto y esto es llamado el complejo de Edipo, ¿cierto? Para los niños y el complejo de Electra para las niñas. No es otra cosa que ese enamoramiento hacia el padre del sexo contrario, imitando los roles, ¿cierto? Como tal, que él puede ver en los modelos de padre o madre. Evitar en esta etapa las sanciones de, que adaptan las características del padre del mismo sexo, con lo que aparece entonces la instancia psíquica del super yo. Es decir, hay que trabajar con el niño de una forma muy sutil para que el niño vaya comprendiendo que el que ocupa ese puesto de esposo, ¿cierto? De enamorado de su mamá, en el caso del niño, es el papá, y que la que ocupa el puesto de esposa, de novia del padre, es la mamá. Y hay que irle haciendo entender al niño todas estas instancias en una forma muy sutil, no una forma bruta, regañarlo, nada de eso. Todo lo contrario. Pero tampoco hay que permitirle al niño que se crea en realidad el novio de la mamá o a la niña que se crea en realidad la novia del papá, porque no está bien. Hay que ir trabajando con los niños poco a poco y haciéndole ver el real rol que él cumple dentro del hogar para que así él pueda ir ubicándose. El mal desarrollo de esta etapa, es decir, una fijación en esta etapa, lo que va a conducir es que en la etapa adulta, en la edad adulta, esta persona siempre va a estar con esa búsqueda de aquello que encontraba en ese ser paterno y siempre las parejas que va a encontrar y todas las personas con las cuales va de pronto a interactuar de forma sentimental no van a ser lo suficientemente buenas para él o para ella, porque siempre va a tener esa idea fija en el papá o en la mamá, todo aquello que reflejaba esa situación. Entonces es importante aprender a hablar con los niños, explicarles de una forma muy sencilla y durante el proceso que se da este complejo de Edipo y de Electra, tomar las precauciones para que el niño poco a poco vaya entendiendo su verdadero rol. Latencia va desde los 6 años y es importante estudiarla también porque tenemos a niños, ¿cierto?, que llegan a los 6 años y todavía están en la anterior y no han pasado, entonces es importante conocer la que sigue. Desaparecen los impulsos sexuales como se veían de pronto en una instancia mucho mayor en la etapa fálica. De la etapa fálica también es importante tener en cuenta el descubrimiento por parte de los niños, en el caso de las niñas, la falta del falo. Por eso se le llama fálica, o sea, la falta de un pene. Y en los niños como tal, el conocimiento de que el falo es poder y que lo identifica con ese padre, ¿cierto? Con ese igual. Y en las niñas se da también ese proceso de que se siente que le hace falta algo, que le hace falta el falo y entonces como tal culpa a la mamá en este proceso y empieza ahí como tal a nivel psicológico todo este desempeño. Es importante
que los niños por eso exploren sus partes, que conozcan, que hagan preguntas, que se les den respuestas claras sobre el tema, para que así todos esos interrogantes que surgen, el niño pueda comprender con un lenguaje muy, muy claro, con un lenguaje muy preciso para ellos, adecuado para ellos, para que ellos puedan ir comprendiendo. Entonces, la parte fisiológica, la importancia de ser mujer, el autoconcepto, ¿cierto? De quiénes son, la identificación, es importante todo eso, ¿listo? Entonces, nuevamente retomamos la latencia, va desde los 6 a los 11 años, desaparecen los impulsos sexuales, ya entonces el interés principal de los niños no va a estar enfocado en ocultarse su cuerpo, ¿cierto? Descubrir el cuerpo ya porque ya está descubierto, sino que ya entonces hacen o tienen una mirada al exterior, empiezan a interesarse por conocer más cosas, por la parte científica, por la parte del conocimiento. Es importante aprovechar este espacio para que el niño explore, para que el niño abra su mente a nuevos conocimientos y todo este proceso se pueda dar de una mejor forma. El desarrollo cognitivo del niño en esta etapa es muy, muy importante. El super yo se desarrolla más, es decir, todas aquellas conductas morales le dan mucho más importancia a los valores, empiezan a aplicarlos. El niño como tal vive un momento muy equilibrado o empieza como tal a equilibrar todos sus pensamientos. Se desarrolla más con lo que aparecen los valores sociales, ¿cierto? Y la transmisión de valores a nivel familiar y a nivel escolar son importantísimos y primordiales para el niño en esta etapa. La etapa genital, que ya está comprendida en lo que es la adolescencia. Miren que la etapa final de la latencia es hasta los 11, entonces ya empezaría 11, 12 años en adelante, empiezan los cambios hormonales, empieza toda aquella serie de cambios a nivel fisiológico en el ser humano, a las niñas empiezan a salirle sus pechos, ¿cierto? Las mamas, el vello corporal también, empieza el periodo de la menstruación y todo ese proceso que lleva todos esos cambios biológicos dentro del ser humano. Reaparecen los impulsos sexuales aquí en esta etapa. Hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra hacia la sexualidad adulta y madura, es decir, ya aquí como tal es un proceso que va en avance y cada vez el ser humano, luego de atravesar la pubertad y todo esto, la importancia primordial de la sexualidad va teniendo un reconocimiento aún mayor. Le importa mucho estar con su grupo de iguales, ya la opinión de los papás empieza a ser un poquito relegada, y la opinión de los amigos tiene una mayor importancia aquí, a diferencia de las etapas anteriores donde los padres eran modelos, eran el todo para el niño. Ya aquí entonces en la adolescencia y en lo que viene de la pubertad a la adolescencia, ya viene entonces ese proceso de aislamiento un poquito de los padres y mayor cercanía con su grupo de iguales. Bueno, hasta aquí las 1, 2, 3, 4, las 5 etapas de la teoría psicosexual del señor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, de hecho. Ahora entonces vamos con la teoría del desarrollo cognitivo del señor Jean Piaget. Por su parte, se concentra en el conocimiento innato del niño que aparece desde el nacimiento y que permite el aprendizaje sin necesidad de estímulos externos. Él lo organiza en 4 etapas. Este desarrollo cognitivo. Recordemos que el desarrollo cognitivo es un despertar, ¿cierto? Al conocimiento. Es todo aquel conocimiento que el niño va adquiriendo desde su nacimiento. Toda experiencia que vive el niño, toda experiencia que vive el niño, todo conocimiento que él va adquiriendo. Recordemos que en los primeros años el niño tiene la capacidad de experimentar y de conocer a través de los órganos de los sentidos. Por eso él lo clasifica como etapa inicial la motora sensorial o en otros, para otros, sí, cuando estudiamos y buscamos, lo llaman también etapa psicomotriz. Entonces aquí vemos que son 2 palabritas, motora sensorial. Su motricidad
¿cierto? Es bastante limitado. Está apenas empezando a coordinar movimientos, son completamente descoordinados, él va a llevarse la mano a la boca, pero primero la manito va hacia otros lados y es una lucha. Pero a través de ese conocimiento que él va adquiriendo, poco a poco va empezando a dominar esa motricidad a través de diferentes habilidades que va desarrollando día a día, ¿cierto? Y a nivel sensorial es la forma de él poder conocer el tacto, tocar las cosas, debe tocar para poder conocer. Y una parte muy importante es que también conoce a través de llevarse las cosas a la boca, para conocerlas, morderlas, si es blando, si es duro, y ya él va clasificando y va adquiriendo esos conocimientos. Poco a poco va haciéndolo. Aquí lo definen como un control motor y aprendizaje acerca de objetos físicos. Todo lo que está a su alrededor es importante para él tocarlo y llevárselo a la boca para poder conocerlo. Luego sigue la etapa preoperacional que va desde los 2 a los 7 años. Aquí se ven una serie de desarrollo en las habilidades que el niño va adquiriendo. Va desarrollando habilidades en su parte motora, va desarrollando habilidades en el conocimiento, asociando los conocimientos, empieza a hacer una cantidad de cosas, ya tiene hasta los 6 años, 7, ya tiene un control total de toda su parte motriz, es decir, es capaz de saltar, brincar, sí, correr, porque ya ha vivido un proceso largo en cuanto al conocimiento y movimientos en toda su parte motriz, extremidades superiores, extremidades inferiores, coordinación visomotriz, coordinación manual, todo este proceso ya el niño ha logrado superar. Y estas habilidades desarrolladas también conducen a una parte verbal también. El niño ya tiene muchas capacidades, conoce más de 10.000 palabras, tiene la capacidad de hacer oraciones con sentido, y todo esto es un proceso muy hermoso que vemos en los niños hasta esa edad. Luego sigue la operación, la etapa concreta operacional o de operaciones concretas. ¿En qué consiste esta etapa? Bueno, muchos niños la viven antes de los 7, empieza desde los 6, niños muy adelantados, por eso es que es importante la observación por parte del cuidador, del educando y de los padres, y en poder ir estimulando todos estos procesos, porque se ve con mucha frecuencia en niños superdotados que a edades anteriores logran las habilidades que postulan estas teorías. El inicio del asentamiento de conceptos abstractos. Ya el niño tiene capacidades mucho mayores que antes, ya tiene capacidad de poder organizar objetos por color, por tamaño, por forma, tiene la capacidad de organizar la información, las ideas en su mente. Ya no necesita tener el objeto en las manos para poder hablar del objeto, ya puede hablar desde una forma lógica. Entonces es muy importante este proceso. Ir desarrollando un seguimiento con los niños paso a paso de cómo van avanzando. Y la etapa formal de operaciones va desde los 12 a los 15 años, en un desarrollo de habilidades sistémicas y lógicas de razonamiento, pues ya el niño tiene mucha más lógica matemática, ya el niño puede realizar operaciones de una forma pues mucho más hábil y rápida. Entonces, la adquisición del conocimiento se da desde una forma mucho más rápida. Es lo que nos plantea este señor Piaget con su desarrollo cognitivo. Y hasta aquí ese desarrollo cognitivo de Piaget. Luego nos vamos a la teoría psicosocial del señor Erik Erikson, que es un psicoanalista estadounidense, el cual propone la teoría en 8 edades específicas de nuestro ciclo vital, ¿cierto? Pero entonces él las clasifica en 8. De manera que son bases para la psicología evolutiva. En ella argumenta que desde el nacimiento hasta la vejez pasamos por 8 conflictos, los ve como conflictos, que permiten el desarrollo psicosocial y personal en el ser humano. Entonces él plantea una etapa inicial que es la del infante, que se llama confianza versus desconfianza, donde se crean vínculos afectivos que dan sensación de confianza física en el ser humano.
Recordemos que también durante esta primera etapa también se vive el apego, entonces va ligado a todo este conocimiento. Luego, de 18 meses a los 3 años, ¿cierto? Empieza desde los 18 meses hasta los 3 años, una etapa que él concibe como autonomía versus vergüenza y duda. Se refiere a la exploración del mundo. Recordemos una de las habilidades rectoras, que es la exploración del entorno. Miren, 18 meses a los 3 años. Desarrollo del cuerpo como tal. Control fisiológico, recordemos el control de los esfínteres, ¿cierto? Y control como tal de todo el cuerpo. Y el desarrollo lento. Se vive de una forma más lenta que en las otras etapas anteriores, donde vemos que el crecimiento es un poquito más acelerado. Entonces, miren, autonomía versus vergüenza y duda. Exploración del mundo, por lo tanto, el niño ya empieza a buscar la autonomía. ¿Cuándo lo vemos en nuestro hogar, en las casas, con los niños que cuidamos? Cuando ya los niños empiezan a gatear, ¿cierto? Ya ellos no quieren estar tanto tiempo cargados. ¿Qué quieren ellos? Estar solitos, quieren andar solos. Dicen las abuelas, denle piso a ese muchacho, porque lo que quiere es estar solo. Entonces el niño empieza a explorar. Ahí lo vemos que trata entonces, ya después de estar gateando, ya trata de pararse, ayudándose de objetos que están en la casa, como por ejemplo las sillas, y empieza a querer pararse, ponerse de pie solito, alcanzar lugares que no alcanzaba antes. Y entonces toda esa exploración del mundo que lo rodea para el niño es muy importante. Y es importante también permitirle al niño que lo desarrolle. Vemos algunas mamitas que son extremadamente cuidadoras, que entonces no quieren que el niño toque el piso, quieren mantenerlo cargado, quieren o en la cuna donde haya total limpieza y el niño incluso no alcanza a coger anticuerpos, como dicen las abuelas. Y es importante entonces para su desarrollo también fisiológico, todo este proceso. ¿Qué hace el niño durante estas etapas? Todo se lo lleva a la boca, todo lo quiere tocar, todo lo quiere explorar, porque hace parte de ese conocimiento que él va adquiriendo. Desarrollo también de su cuerpecito. Aprende a coordinar mejor su movimiento psicomotriz de visión y mano, por eso se llama psicomotricidad fina y motricidad gruesa, que es ya el movimiento de toda su parte corporal en lo que son las extremidades superiores e inferiores. Y cuando hablamos de motricidad fina nos referimos a esos movimientos coordinados de las manitos y con la visión, ¿cierto? Que entonces el niño ve el objeto y quiere llevarlo hasta un lugar, entonces ahí hay la coordinación visomanual. Entonces, todo esto es un proceso muy hermoso que viven los niños y que es importante estar siempre atentos, observando su normal desarrollo. Y nos hablan también que es un poco lento el desarrollo porque todas estas habilidades ellos las van desarrollando día a día, paso a paso. No es que entonces hoy y ya mañana va a aprender a hacer algo muy grande. No, todo es un proceso muy lento. Ya luego viene la etapa preescolar, que va desde los 3 a los 5 años y que él llamó iniciativa versus culpa. Ese fue el nombre que él le dio. Desarrollo de la creatividad, se manipula el entorno, el niño tiene más energía y se comprende más porque ya tiene mayor capacidad de expresar, sabe un mayor número de palabras, tiene un léxico más amplio, desarrolla la creatividad, ya tiene un control, ¿cierto? Manual, puede tocar cosas, puede recortar, puede armar, puede construir, ¿cierto? Pirámides, puede hacer muchas cosas con sus manos y puede también, en el mundo que lo rodea, puede explorar también y ser muy creativo en todos los ámbitos. Manipula el entorno, ya él tiene una mayor libertad, ¿cierto? Puede correr, puede caminar, puede saltar, puede hacer muchas cosas que anteriormente pues se le limitaba mucho por el desarrollo de su cuerpo, pero ahora sí tiene mayor manipulación de su entorno. El niño entonces puede hablar con otras personas, se asoman por la ventana, saludan al vecino, al que va pasando, ven el perro afuera, ven pajaritos, o sea, tienen mayor capacidad. El niño de 5 a 13 años, para él lo clasificó en una etapa llamada laboriosidad versus inferioridad.
¿A qué se refiere todo esto? Comienza la vida en sociedad, con los pares. ¿Sí? Normalmente, desde la etapa 3, desde los 3 en adelante empieza lo que es la edad preescolar y ya el niño tiene acceso a un centro educativo, entonces allí va a verse enfrentado a una situación muy específica y es la siguiente. En el hogar, los miembros de la familia complacían al niño, ¿cierto? Se le busca que el niño esté bien, se le busca complacerlo en todo lo que él quiere, pero la relación que va a tener fuera del hogar consiste en que el niño ya va a tener que entonces buscar una forma de relacionarse con su grupo de iguales y buscar la forma de ¿qué? De ser aceptado. Busca la forma de ser aceptado por su grupo de iguales. Tiene una conciencia, ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, en lo que sí y en lo que no, y puede empezar ya a desarrollar respuestas basadas en su propio criterio, en su propio super yo y su yo, y controlar al ello, es decir, controlar esos impulsos instintivos y empieza a predominar en ellos, recordemos, los valores sociales, los valores familiares que han sido inculcados en ellos en casa. Entonces ya el niño empieza a tener esa propia visión de lo que está bien y lo que está mal para él y para la sociedad y para su familia, todo lo que le han enseñado. Se tiene una conciencia, el niño es orgulloso de sus actos, ya como tal es consciente de que hace bien las cosas y busca ser premiado, busca ser estimulado. Al niño se le facilita hacer muchas cosas y busca la manera de avanzar en el proceso, ¿cierto? Busca la forma de avanzar en ese proceso. Bueno, entonces hasta allí las tres principales teorías. Y entonces decimos que son muchas los interrogantes y ámbitos que se pueden estudiar y solucionar a través de la psicología infantil. Lo decíamos en la etapa inicial de la introducción de nuestra guía, ¿cierto? Que es una forma de poder buscar solución a muchos interrogantes que se presentan durante estas etapas de desarrollo. Desde los 0 a los 6 años pasan muchas cosas, el niño vive muchas cosas y es importante estar atentos a todo ese proceso de desarrollo en las diferentes áreas. En este sentido, habría que destacar especialmente el fracaso escolar, sí, que es objeto de estudio y de mucho interés para la psicología infantil. ¿Por qué el niño está teniendo un mal rendimiento académico? ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido en él para que la estimulación por el aprendizaje baje? ¿Por qué su motivación para aprender no es la misma que tuvo antes? Etcétera, etcétera. Los problemas emocionales, porque tiene dificultad para relacionarse con sus amiguitos, porque cuando se relaciona con los amiguitos lo hace en forma agresiva, el maltrato, ¿cierto? Si el niño está siendo maltratado en el hogar o en otro lugar, el niño va a reflejarlo en su comportamiento, comportamientos disruptivos, comportamientos de aislamiento, pasivo, etcétera, etcétera. El abuso sexual, también es importante identificar situaciones que puedan conducirnos a detectar si un niño está siendo abusado sexualmente, ¿sí? O los problemas de incontinencia. Sucede que ya el niño tiene 5 años y todavía no puede controlar sus esfínteres. Se le dificulta avisar a tiempo, se le dificulta crear un hábito de ir al baño antes de tener el accidente. Hay niños que es por desorden y por de pronto por falta de hábitos, falta de la construcción de hábitos, porque sucede que entonces les gusta jugar mucho y esperan hasta el último momento para poder pararse e ir al baño. O están jugando con su grupo de amiguitos y no quieren soltar el juego porque conciben de que si van a la casa a hacer su necesidad, entonces no los van a dejar salir más. Y en el caso de los niños que están en la casa, no quieren soltar el juego. Entonces van ahí como tal descontrolándose y no van creando el hábito y entonces suceden situaciones como por ejemplo infecciones, situaciones donde ellos entonces
se orinan en el interior o se hacen popó si todavía usan el pañal y que se quedan allí quietos y no avisan. Entonces, todo esto conduce a infecciones que luego es importante trabajar con el niño para que vaya creando esos hábitos. También es importante la detención de los trastornos psicológicos que comúnmente se desarrollan en nuestros niños, vinculados entonces al sueño, a los terrores nocturnos, a los miedos en general, también a su proceso de alimentación, la estimulación en una buena alimentación, la actividad hiperkinésica. ¿Qué se refiere a qué? A los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Esos trastornos de déficit de atención son esos niños que se distraen con mucha facilidad y que a pesar de su gran inteligencia, porque son niños por lo general muy inteligentes, no logran tener un buen rendimiento porque no prestan atención a las cosas y entonces no. Pero cuando se logra que estos niños mejoren su hiperkinesia, ¿cierto? A través de terapias conductuales, se logra que estos niños tengan un mejor aprendizaje. Otros trastornos pueden ser los tics y el lenguaje. En el lenguaje, como se puede ser entonces el tartamudeo, la afasia y otros en general. Entonces, miren qué bonito y qué hermoso todo este proceso para poder ayudar a nuestros niños a través de la psicología infantil y cómo ustedes, a través de la intervención pedagógica, utilizando las herramientas que la psicología infantil nos da, pueden ayudar y contribuir a que los niños vivan un desarrollo integral. Áreas de la psicología infantil entonces de estudio, lo decíamos, son 3. La psicología infantil estudia la interacción de unas pocas áreas principales en el desarrollo, las cuales son el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional o social, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la gráfica, hay que tener en cuenta, hay que motivar a los padres, a los cuidadores, a que siempre se le lleve al niño a crecimiento y desarrollo, que siempre estemos atentos a todas las habilidades que el niño debe desarrollar en cada una de sus etapas. Es importante la observación, como se les planteaba en la parte inicial de la guía. La observación es nuestra herramienta principal para poder ayudar a nuestros niños. Entonces, vemos ya con todas estas temáticas abordadas lo importante que es la psicología infantil, ¿cierto? Y cómo nosotros, como padres, como cuidadores, como educadores, podemos utilizarla para poder aportar a nuestros niños. Queremos que ellos tengan un desarrollo saludable, pero no siempre está claro si el comportamiento de un niño es un síntoma de una etapa normal del desarrollo o si es una anormalidad. Los psicólogos infantiles pueden ayudarnos a comprender la diferencia, los patrones psicológicos normales y anormales. Pueden ayudar a los cuidadores, padres o maestros a entender cómo comunicarse y conectarse mejor con los niños. Enseñarles a utilizar los mecanismos para controlar las emociones de los niños y ayudarlos a progresar y prosperar en cada nueva etapa de su desarrollo. Siempre debemos estar atentos a en qué etapa del desarrollo debe estar el niño, si la está desarrollando bien, si está avanzado o si está retrasadito. Es importante, ¿para qué? Para entonces empezar a estimular, para ayudar, para propiciar y si lo vemos que es un niño superdotado, poderlo orientar de buena manera, porque luego vemos entonces que los niños se frustran. Cuando son niños superdotados y no se les da la atención necesaria, viene entonces la frustración, que tampoco es bueno que los niños lleguen a eso. A través de la psicología infantil se puede identificar comportamientos anormales, ayudar y detectar la raíz del problema del comportamiento común, como problemas de aprendizaje, hiperactividad, ansiedad, y ayudar a los niños a superar el trauma de la primera infancia, ¿sí? Se puede entonces, con ayuda del profesional en psicología infantil, prevenir, evaluar y diagnosticar retrasos o anomalías en ese desarrollo, como puede ser el autismo, que también hay muchos casos de autismo en nuestros niños y no se detectan a tiempo, cuando deben ser detectados. Entonces, mis queridas estudiantes, ya no me queda otra cosa más que pedirles que cualquier duda que tengan, cualquier interrogante que surja luego de visualizar
toda la temática abordada, luego de consultar las teorías compartidas en su Q10 y de la vivencia que hemos tenido en el aula de clase, cualquier duda que ustedes tengan, por favor consultarla. Estamos siempre atentos en el WhatsApp o a través de la misma Q10 podemos desarrollar cualquier, hacer cualquier pregunta y para poder ser contestada. Me encantó poder compartir con ustedes esta información y espero que les sea muy útil. Feliz resto de día.